Tulia, entonces cuéntenos algo sobre usted. Mm, Yo nací en la Normal del Atlántico, en Barranquilla. Yo soy del Tolima. Me crié casi toda la vida allá con mi mamá. Pero digamos, yo nací ahí, pero me crié por el lado de Villarrica, Villarrica, Tolima. Sí, claro, mi nombre es Zulma Rico, soy administradora de empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me desempeño como instructora del SENA desde hace 13 años. Eh, pues contenta de trabajar con este tipo de población. Mi nombre es Sandra Lucía Herrera, yo soy profesional nutricionista. En este momento trabajo en salud pública y vivo en Villas de Granada. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y 4 hermanos más. Es decir, que éramos 5 y yo soy la menor de los 5. Doña Tulia, ¿y usted recuerda qué tipo de juegos practicaban ustedes cuando eran niños? Y cómo... Pues nosotros, mi papá nos regaló una pelota fondo rojo, pepa blanca y una muñeca. Ya mi hermano le regaló un carro, que el carro cabía 4 personas en ese carro. Y ese carro lo cogíamos en ese patio y por allá nos dábamos unos tostazos jugando con eso. Y ya yo veía a mi hermano Luis que él se ponía a jugar fútbol con mi hermano Ricardo. Entonces yo jugaba fútbol con mi hermano Leopoldo y estábamos pequeños. O sea que casi no jugaba con muñecas casi, No, ¿no? nunca me gustaron las muñecas. Bueno, los juegos de nosotros era así como estaban las otras nietas de mi mamá. Mis sobrinas estábamos todas con la misma edad y había otras 2 niñas ahí que como vivíamos en el campo todas, entonces mi mamá tenía una casa en el pueblo y entonces ella de lunes a viernes estaban ahí, en el pueblo. Sí. Nosotros jugábamos con dizque al cantante, a la profesora, entonces cogíamos las ollas, las cucharas, los sartenes y nos poníamos dizque a tocar como la batería y, a la profesora había una que hacía es que de locutora, animadora, algo así, bueno. Y la una cantaba y la otra bueno, hace entre todas ahí, ¿no? unas 5 ¿Y de profesoras también? también. Nosotros Sí. cuando nos enseñaban en el colegio, entonces nosotros nos repetíamos con las otras compañeras ahí. Y después con el tiempo mi mamá nos compró una muñeca para cada una. Y Sí. entonces uno jugaba con la muñeca, pero entonces era como muy poco la verdad, más como que la cuidaba como para que no la fuera a dañar. Ah, Pero sí. no era así como tanto de muñeca, no. Me gustaba más, era como así, el jugar partidos con las pelotas, que partido a lo largo le decíamos en ese tiempo, un grupo acá, otro grupo acá, y el que ganaba el que menos dejara caer la pelota. A jugarlos. Bueno, los juegos que recuerdo estaba La Golosa, que era un juego que siempre jugaba con mis hermanas, que eran las personas más cercanas a mí, o de pronto con algunas amiguitas del barrio. Siempre el recreo de nosotros, o el momento en que nosotros aprovechamos para salir a jugar, era en la calle, y se nos permitía a los menores de edad siempre salir después del almuerzo a jugar a la calle. Y ahí nos llegaban las 5:30 de la tarde, que era el momento más o menos en el que nos estaban ingresando nuevamente a las casas. Podíamos pasar mucho tiempo jugando la golosa, también jugábamos a la lleva, que hoy en día se llaman las cogidas. Otros juegos que también recuerdo, jugábamos al papá y a la mamá, jugábamos a que teníamos un supermercado. Nosotros en la casa jugábamos yermis, jugábamos soldados libertados, me gustaba mucho jugar la golosa y jugaba con los vecinos del barrio o con mis hermanos. Y señora Tulia, ¿recuerda de pronto si en estos juegos se representaban tareas del hogar, profesiones u otras, o qué papel debía, cada uno asumía un papel? O sea, yo soy como el más grande, yo soy el que... Sí, yo le decía a mi hermano que yo era la mayor
y que él tenía Usted que era la hacerme jefe, ¿sí? caso y con un palo le daba duro. Pues dependía del tipo de juego que estuviéramos haciendo, porque igual como todo niño, pues lo que hace es inventar un juego. Juguemos a que somos reinas de belleza y todas nos vestíamos como reinas de belleza. O juguemos a que somos el papá y nos colocamos la ropa de mi papá. Entonces el rol dependía del momento y a cada uno se le asignaba un rol. Cada uno tenía un nombre, usted va a ser la mamá, usted va a ser el papá, usted la hija. Y hacíamos el rol también de docente, donde una era la profesora y las otras tenían que hacer la tarea, ¿no? Entonces, Nosotros cuando armábamos la casa, que era con cobijas y almohadas, entonces yo siempre era la mamá. Era la mamá y los vecinos eran como los hijos y estaba el esposo, entonces tratábamos como de hacer o representar una familia. También cuando estaba pequeña me gustaba que me compraran elementos como de doctor, habían como estuches, entonces jugábamos que yo era la doctora o la enfermera. ¿Cree que de pronto esos juegos que ustedes practicaron con su hermano influyeron de alguna manera en lo que usted esperaba hacer o hacer cuando fuera adulta? ¿De alguna manera eso influyó, esos juegos? No, los juegos que nosotros hacíamos después que ya nos mudamos de ahí de la 36 para Puerto Colombia, era con, si ves las tapas de la cerveza, Sí. allá le dicen chequitas. Y esas checas, con un palo que cogíamos nosotros, Leopoldo me las tiraba, yo las bateaba y corra haciendo bases para correr que la primera, la segunda, la tercera y jonrón, béisbol, Jugaban béisbol, después Sí. del fútbol se inclinó por el béisbol. por béisbol. Si nosotros jugábamos fútbol, béisbol, jugábamos voleibol, pero con mi hermano. Después me hice amiga de un negrito, Sí. Carlillo se llamaba él. Y el negrito iba a la casa y jugaba con nosotros. Ah, bueno. Pero yo no sé si eso influiría, pues. Yo creo que sí, porque en los juegos siempre me gustaba ser de enfermera o de doctora, o que hacía las curaciones, o por ejemplo si habían cosas, trataba como si fuera como una química. Le adicionaba cremas, o sea, hacía como diferentes mezclas. Creo que sí, sí influyó en la profesión. Yo soñé con ser ejecutiva. Me gustaba como lo que tenía que ver con máquina de escribir en ese tiempo y me gustaba como ese. Pero la verdad, pues, eso se quedó como en planes. Como trabajar en una oficina. Sí, a mí Sí. eso me encantaba, que eso era que secretaria y después que ser como... La jefe. Sí, me encantaba eso, pero no, eso se quedó en eso nomás. Bueno. ¿Y cómo percibía en su infancia lo que debía ser una mujer al crecer? Generalmente por la época en la que nosotros nos criamos, percibíamos la mujer no como aquella empresaria o profesional, sino siempre el rol que vimos alrededor de nuestro y de nuestra familia especialmente fue la ama de casa sumisa y dedicada a las tareas del hogar, llevando a sus hijos al colegio y en sí pues esperando que el esposo fuera el único proveedor. Bueno, digamos que no tenía una representación de lo que debía ser una mujer en su etapa adulta. De pronto sí ser mamá, casarme, tener hijos, pero siempre pensaba en estudiar. Bueno, en ese tema sí, a estas alturas es como dice, si hubiera sido otra forma, pues a uno lo que era en ese tiempo era como más como de la casa, ¿no? Que si usted, perdón, que mi mamá nunca me decía que usted va a conseguir marido, no, al contrario, ella quería que yo estudiara, pero entonces hubo ciertas situaciones pues que no se pudo. Y ya con el paso del tiempo, ¿usted cree que estos juegos le ayudaron o la limitaron en lo que soñaba hacer? No, al contrario, pienso que lo desarrollan a uno. Hoy en día comparo los juegos actuales con los juegos que nosotros vivimos y creo que los juegos
de antes eran los juegos que permitían el desarrollo físico y cognitivo del niño, del menor. Hoy en día los juegos son más pasivos, más de sentarse, más Mirar el celular. de mirar el celular o jugar un videojuego 3 horas seguidas, todo un día seguido. Pienso que la actividad física juega un papel fundamental en el desempeño, el poderse oxigenar, el poderse desarrollar físicamente e intelectualmente. Bueno, pienso que me ayudaron a ser independiente. Digamos que hubo cosas en mi infancia también que a veces el juego quedaba como de segunda opción porque había que hacer cosas de la casa como hacer oficio, lavar ropa, cuidar porque hubo momentos difíciles, hubo pérdidas, entonces debía asumir roles que de pronto los debía asumir una mujer adulta y yo pues realmente era una adolescente, entonces el juego quedó represado y sí pienso que esa falta de juego en un futuro sí afectó en algunas cosas del temperamento y del carácter. Al escuchar a estas 4 mujeres, comprendí que sus juegos no giraban en torno a sus muñecas, como muchas veces imaginé. Desde niñas tenían claro que estudiar era importante, aunque el mundo les mostraba otros roles que imitar. No todas lograron sus sueños, pero en sus palabras descubrimos que incluso en tiempos donde el rol femenino parecía escrito, ellas ya estaban imaginando otros caminos.